Gracias a Dios por la emisión una vez más de este su programa. Gracias a Dios por su sintonía. Gracias a Dios porque de aquí para allá y de allá para acá, ustedes hacia nosotros también con sus palabras de aliento, con sus cartas y comunicaciones, las cuales agradecemos porque en algún momento inclusive son temas de mucha confianza. Agradecemos por esa sensibilidad que ustedes, queridos y queridas televidentes, demuestran para el objetivo de este programa. Y nos lanzamos a una nueva emisión, por supuesto que sí. Una nueva emisión en donde vamos a analizar dos aspectos. El primero tiene una variedad, el segundo una temática. Las futuras elecciones, las inminentes elecciones de aquí a poquísimos meses, por una parte, y por otra parte, la variedad sin número. Ya no alcanzan en los dedos de las dos manos. Y casi, perdonen, no quiero ser grotesco, pero habría que juntar dedos de manos y de pies para cubrir la cantidad de candidaturas que hay para las elecciones del próximo año. Pero así es el Ecuador. 16 millones de habitantes, casi una veintena de candidaturas solo presidenciales. Los Estados Unidos, con una población inmensa de centenares de millones de habitantes, apenas 3 candidatos, probablemente para las elecciones presidenciales. La diferencia es lo que queremos analizar. ¿Qué está pasando en la mitad para que un pequeño país se divida, se atomice de esta manera y para que una potencia simplemente converja hacia sus polaridades? ¿Qué es lo que está pasando con la democracia ecuatoriana? Eso lo analizaremos en la segunda parte del programa. Vamos con una primera noticia interesante desde varios puntos. La primera, compra de energía, compra de electricidad, porque el Ecuador carece, vista del estiaje que está comenzando a ocurrir, que es un proceso normal. No me vengan a decir que el estiaje es una cosa sorpresiva. Todo el mundo sabe que en la Amazonía el estiaje es septiembre en adelante, siempre. Y en la sierra, el verano, se llama estiaje, es julio, agosto, parte de septiembre, comenzando por junio también. De tal manera que frente a la incapacidad, la falta de capacidad que el Ecuador tiene de generar energía, sea hidroeléctrica, sea térmica, y el déficit que puede ocurrir, y eso incide en apagones en el horizonte, ¿qué es lo que el gobierno está haciendo? Compra emergente de energía. Veamos una nota muy interesante, cortesía de Ecuavisa. Los próximos meses el Ecuador requerirá 700 megavatios de nueva electricidad para superar el déficit que producirá el estiaje. Esa es la energía que el gobierno piensa comprar a los proveedores que más rápido puedan instalar los equipos. El plan contempla alquilar 1 o 2 barcos más de generación eléctrica. Con ello se busca sumar 200 megavatios a corto plazo al barco alquilado a la turca Car Power Ship, que ya llegó y empezará a generar a finales de este mes. Necesitamos alquilar algo porque alquilar es el más rápido. Ya muchas de estas, no es porque tengo el lujo de poderme a pensar cuál es la mejor estrategia. Yo tengo que ser pragmático, yo no tengo lujo, no tenemos tiempo. Ya dejó de llover. Los otros 500 megavatios serán generadores que el gobierno comprará a los proveedores internacionales que los instalen en el menor tiempo posible. Nosotros podríamos, porque estamos en estado de emergencia, hacer con contrataciones directas. No lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es apurando internamente al máximo nuestros tiempos. La idea nuestra es en esta segunda ronda a ver si lo hacemos en 35 días, 30 días. Es el plazo que se puso el ministro para adjudicar los contratos. Su número dependerá de las propuestas que se reciban hasta la próxima semana y los costos, según Goncalves, estarán entre 900.000 y $1 millón por cada megavatio. Las compras podrían no abastecer, por eso empezará una campaña de ahorro de energía que se llamará El Ahorro Paga. Tiene 2 ejes. El primero para los consumidores residenciales que recibirán una reducción del 5% si su consumo es menor al del mes anterior. El segundo es una compensación para el sector industrial que tenga generadores y se desconecten de la red eléctrica. Esta campaña se activará durante los meses que dure el estiaje. ¡Bingo! ¡Wow! Por fin. Aquí en este programa nos pasamos hablando y pidiendo y aconsejando que el gobierno haga inmediatamente una campaña de ahorro de consumo en los consumidores particulares de energía. Hay que cambiar las malas costumbres de derroche,
de una energía que es más cara. No, al Estado producirla le cuesta más de lo que el Estado le cobra a usted o a mí, los consumidores particulares. Hay una diferencia, en definitiva, una especie de subsidio también. Y si ahora que hay déficit de energía no podemos producir tanto como consumimos, si no entramos en una campaña para adiestrar a la gente, para que baje el consumo en cosas que no son necesarias, el déficit no vamos a poder en corto plazo achicarlo, no vamos a poder. Por mucho que compremos o se afanen en comprar fuentes de energía, nueva maquinaria, otras barcazas, la campaña de ahorro de energía, lo dijimos varias veces desde hace meses en este programa, es vital. Y ahora el gobierno ya se dio cuenta que esa es la otra volea de la puerta que es necesario ajustar. Muy bien, me alegro, felicitaciones. Y esta rama de la energía y el problema que tiene que resolverse a cortísimo plazo, como lo dijo el ministro Goncalves, González sería la pronunciación exacta, como lo dijo el ministro actual de Energía, es un tema práctico, es un tema que hay que resolverlo ya mismo. No tienen que haber tecnicismos ni esoterismos legales o de contratación pública, hay que resolverlo ya, porque la otra alternativa de no haberse resuelto a tiempo será cortes. Y eso es el perjuicio mayor para la economía nacional. Ahora, una recomendación que me parece interesante. No se haga la campaña de ahorro con un estímulo de rebajitas de 5%. No está mal. Sin embargo, me parece que se puede hacer algo mejor. Ponga pisos de tarifa. De tal manera que si yo consumo 100 y logro bajar, por decir algo, a 90, bajo no para que me den un beneficio de un descuento, no, sino para que me pongan una tarifa más barata. Eso ayudará a manejar. El que se va más de 100, en cambio, en el ejemplo hipotético mío, si yo me subo en lugar de ahorrar, me ponen un piso de tarifa más alto, de tal manera que estimulo al ahorro, castigo al derroche. Creo que eso es muy interesante y vale la pena que se analice, así como veo que ya se analizó y se hizo eco de lo que nosotros venimos diciendo durante varios meses en cuanto a la propuesta de ahorro por parte de los consumidores. Hay otras noticias que curiosamente no han tenido ningún eco, ninguna respuesta ni oficial ni no oficial de nadie. Vean ustedes esta cortesía de Coavisa también, un tema preocupante hasta el extremo. Armas robadas y perdidas. Las denuncias de pérdida o robo de armas de fuego aumentaron en el Ecuador. En la exposición de motivos de la Ley de Armas, Municiones y Explosivos, aprobada este martes por la Asamblea, consta el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que llamó la atención de los legisladores. En 2023 se reportaron 16.202 armas robadas o perdidas, de las 36.800 con permisos vigentes. No está lejos de ser la mitad de armas autorizadas por el Comando Conjunto para uso de personas naturales y jurídicas. Y de estas, 12.178 pertenecen a empresas de seguridad inscritas y autorizadas por el Ministerio del Interior. Según fuentes del bloque de seguridad, un porcentaje de esas armas, no especificaron cuántas, han sido decomisadas en las operaciones contra los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, no hay datos de relaciones probadas entre empresas de seguridad y las organizaciones delincuenciales, salvo un caso. Hace 20 meses la policía descubrió la asociación de una empresa de seguridad legalmente constituida con la banda de los choneros. En diciembre de 2022 fueron detenidas 37 personas con un arsenal de armamento de largo alcance que daban seguridad al fallecido alias Junior, uno de los cabecillas de esa organización. 2 meses después los implicados fueron sobreseídos porque las armas tenían permisos y pertenecían a una empresa de seguridad contratada para custodiar a Roldán cuando salió de la cárcel regional de Guayaquil. En Ecuador existen legalmente 784 empresas de seguridad. En 2023 se crearon 194, en este año 62, según información del Ministerio del Interior. ¿Coincide conmigo en lo preocupante que es esta noticia? Imagínese usted, empresas de seguridad, es decir, se supone que si yo contrato a una empresa me tiene que dar seguridad a mí, porque yo no estoy en capacidad de autoasegurarme en defensa directa, material.
con armamento, de ser el caso. Todo esto en el caso hipotético imaginario. Pero que las empresas, el sector a quien más le han robado las armas, y algunas de largo alcance, son las empresas que se supone son de seguridad. Y nadie ha reaccionado. Nadie ha dicho media palabra en cuanto a la auditoría que debería hacerse a cada empresa de seguridad respecto de las normas y procedimientos internos para la conservación de armamento autorizado, para que con ese armamento se brinde seguridad. No que provoquen con las pérdidas o los robos que las empresas de seguridad, entre comillas, han sufrido y con eso aparece en manos de la delincuencia. Alguien tiene que dar razón de esto, señora Mónica Palencia, ministra del Interior. Son temas que no se pueden dejar puestos en un informe para que la Asamblea haga una ley de armas y ahí queda todo. Y una nota importante como esta de Coavisa y ahí nos quedamos. Y todo el mundo silencio. Si hay algo que se tiene que comenzar a hacer en el país, se encuentra un tema y se comienza a revisarlo, a escarbarlo, a estudiarlo hasta las últimas consecuencias. Y este tema de las armas perdidas por las empresas de seguridad, perdidas, o robadas a las empresas de seguridad, es un tema que no puede quedar así en el aire, flotando y sin ninguna respuesta. Cosas preocupantes en el país. Y queridos amigos, televidentes, tenemos que hacer conciencia de que el tiempo que se viene en el Ecuador es un tiempo en el que tenemos que hacer reflexiones de fondo. No podemos continuar eligiendo, no podemos continuar decidiendo, no podemos continuar administrando el país con una liviandad como 16,000 armas perdidas, más de 16,000. Ups, qué bueno, ya se verá. El Ministerio del Interior algún momento pondrá su informe, el Comando Conjunto ya puso el suyo, la Asamblea emitió una ley para la tenencia de armas y no pasa absolutamente nada después. Esas costumbres tienen que acabar. Miren ustedes esta nota en otra temática y el criterio de un joven muy capacitado profesional del derecho, el doctor José Chalco, a propósito de una temática bien preocupante también en el tema político. Adelante, cortesía de Teleamazonas. Doctor, y han habido comentarios de lado y lado mencionando intereses políticos detrás y todo esto justo cuando ese organismo tiene que resolver la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad de violencia de género, violencia política de género, donde también el Tribunal Contencioso Electoral terminará resolviendo el encargo prácticamente que tendrá que hacer el presidente Daniel Noboa también cuando vaya a la campaña electoral. Aquí se ha dicho que no se ha despachado tampoco con agilidad estas causas, por ejemplo. Liz, yo creo que hay que llamar a la serenidad. Hay que tener serenidad por parte del gobierno y por parte de quienes están en torno a esta realidad. Y permítame exponerle por qué es necesaria la serenidad. Si nosotros miramos en pantalla, Liz, el artículo 145 de la Constitución de la República, en ella expresamente se establece, en el artículo 145, cuáles son las causales de destitución al presidente de la República. Y las causales de destitución del presidente de la República expresamente son por renuncia, por abandono, está señalado por destitución de conformidad a la Constitución. Es decir, a través de juicio político, a través de muerte cruzada o a través de las causas que expresamente se han establecido en la Constitución y que ninguna es la posibilidad de destitución por una violencia política de género al presidente de la República. Por eso es que el Código de la Democracia expresamente señala que se puede establecer una multa, destitución o suspensión de derechos. Aquí no hay ningún golpe de Estado, hay que tener serenidad. Esto tiene que entender bien los ecuatorianos. Cuando usted presenta una demanda, estimada Liz, como es el caso en el que nos han puesto a los ecuatorianos y nos han endosado esta riña entre presidente y vicepresidenta, cuando usted presenta una demanda, usted puede pedir lo que quiera.
Otra cosa es que el juez falle, reconozca en derecho, sentencia en derecho lo que corresponde. Y aquí hay dos momentos que se están olvidando. El primer momento es del juez ponente, la primera instancia, uno de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, y eso, si es que tiene una decisión que no satisface a las partes, apela, ¿ante quién? Ante el tribunal, ante el pleno de los 5 jueces conformados como órgano colegiado. ¿Qué está pasando? ¿De qué golpe de Estado se está hablando, por favor? Esta es una solicitud para que resuelva el juez en derecho, y he mostrado la disposición constitucional en donde usted no le puede destituir al presidente de la República, sino por las causas de la Constitución. Así que hay que llamar a la serenidad. El país requiere serenidad, institucionalidad. A propósito de la noticia, y como canal cristiano que somos, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas decía una frase que la hemos utilizado para ejemplificar lo que está pasando en el Ecuador. Porque en la iglesia primitiva de aquella época comenzó lamentablemente disputas, peleas internas, acusándose los unos a los otros. Y el apóstol Pablo, mediante una carta, les decía, miren, dejen de pelear, dejen de comerse y de morderse unos contra otros. Y les advertía, porque si continuáis comiéndose y mordiéndose unos contra otros, terminaréis desapareciendo los unos y los otros. ¿Quién sabe si eso de verdad ocurrió y nadie le hizo caso al apóstol? El hecho es que cuando usted visita Galacia, hoy, lo que es actualmente Turquía, usted no encuentra una sola iglesia cristiana, a pesar de que fueron las primeras iglesias del cristianismo en la historia. ¿Será por eso? Y de eso saquemos una lección para lo que está pasando en el país. El presidente que acusa de golpe de Estado a la vicepresidenta que le pone una denuncia por violencia de género para que se efectúen sanciones y enseguida el escándalo. Por favor, señores, ¿no terminan de darse cuenta que el único que recibe el vendaval, el golpe, es el pueblo ecuatoriano? Porque esa es la imagen que proyectamos a lo internacional. Esa es la imagen, hemos dicho tantas veces, que cuando un potencial inversor revisa una red social informativa o prende la televisión internacional, CNN por decir algo, y ve este tipo de disputas y de peleas, y sabiendo que tenía una invitación para invertir en Ecuador, ¿qué va a decir? Ahí donde se muerden y se comen unos contra otros todo el tiempo por cualquier pretexto, no, muchas gracias, hay mejores opciones para invertir. Y mi plata segura y sin problemas. El daño que le hace este tipo de disputas es insostenible. Insostenible. Políticos. Y no me vengan con que en los últimos días he escuchado a tanto candidato, potencial candidato, y todos hablan del acuerdo, de la no agresión, pero con el mínimo pinchazo que un entrevistador haga, enseguida sacan todo lo que cargan adentro unos contra otros. Porque el problema, por último, no está ni en las leyes, no está ni en la regulación electoral, el problema está en el corazón y en la mente de las gentes. Y la única manera de cambiar eso es con una nueva generación, una regeneración de la manera de entender y de la manera de sentir las cosas. Aquí está. Y no está para recetas religiosas. Yo no concibo la Biblia como un libro religioso. La Biblia es un libro práctico de vida, que cambia vidas, que hace hombres diferentes, mujeres diferentes, pueblos diferentes, sociedades diferentes, y que con ese cambio garantiza progreso, garantiza paz, garantiza buena voluntad. ¿Se acuerdan como decían los ángeles? El día del nacimiento del Mesías, del Maestro, el Señor Jesús, en ese momento un bebecito en Belén. Gloria a Dios en las alturas, porque en la tierra paz es la promesa, buena voluntad para con los hombres. Y eso no terminamos de entender. Y por eso este programa en este canal enfatiza en eso, a trabajar con el espíritu de este libro, a trabajar, pero hacerlo. Menos reuniones de religiosidad, y lo digo para todas las religiones. Lo digo principalmente para la cristiana, a vivirla. Hay más temas, pero quiero matizar con algo muy bonito que encontré en redes. Y lo vamos a comentar rápidamente. Es una cosa muy tierna, muy bonita, pero que también me evoca
un mensaje al país como en su momento evocó un mensaje del Maestro, el Señor Jesucristo, cuando llegó a Jerusalén días antes de su crucifixión y veía esa majestuosa ciudad, pero sabía lo mal que estaba viviendo. Miren ustedes esta cosa tan bonita, cortesía de Coavisa. Lo inesperado puede ser sorprendente y este cachorro, guiado por su curiosidad, da una lección. Lame a la mamá gallina, se conecta con ella, se mete en su nido sin atentar contra sus futuros polluelos y crea con ella un momento tan íntimo que ella termina adoptándolo y cobijándolo bajo su ala, en una escena donde la calidez, el amparo y la dulzura se entrelazan. Cosas increíbles, ¿no? Los animales muchas veces actúan mejor que los seres humanos. La diferencia de la naturaleza, y en este segmento se presentan a veces videos que parecen increíbles. Un gigantesco tigre de Siberia, blanco como el sol, jugando como un cachorrito con un ser humano que lo crió, que lo cuidó, el amor, la gratitud. Y aquí un pequeño cachorro que se acerca a una gallina que está empollando sus pollitos, sus huevitos, de donde saldrán sus pollitos. Y en lugar de reaccionar mal los unos y los otros, la gallina termina poniéndole su ala y cobijando al pequeño cachorro. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Para los seres humanos del 2024. Pero me evocó una cita que está en Mateo 23, de 37 al 39, versículos 37 a 39, cuando decía yo, el Señor Jesús llegaba a Jerusalén, sabía que a la vuelta de pocos días lo iban a matar. Y ese sacrificio iba a ser para perdón de nuestros pecados y faltas. Y el Señor Jesús, luego de ver la ciudad, le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Una lección para Ecuador. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, es la consecuencia. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor, como lo decimos en este programa. Ecuador, ¿cuántas veces, cuántas voces más tendrán que levantarse para decir, unámonos, perdonémonos, concordémonos, pensemos objetivos que hagan bien a la gente, que de otra manera, como en una nota que si el tiempo nos da, cerraremos el programa con esa nota, concordémonos para que no haya más familias desgarradas, porque su papá o su mamá no le queda más que coger el camino, jugarse la vida en el cruce por el Darién y Centroamérica, jugarse la vida en la esperanza de llegar a un país en donde trabajando como un burro, las 18, 20 horas del día, podrá mandar algo de dinerito para que sobrevivan sus hijos o su familia en el Ecuador. No más. ¿Cuántas veces deberíamos cobijarnos bajo un espíritu como el que Dios pide de buena voluntad, como esa gallinita cobija al cachorro que tiene cuidado de los huevos de ese otro animalito? Qué ejemplo de los animales, ¿verdad? Parecería una escena que no merita mucho estudio, pero se puede sacar tantas buenas lecciones porque lo que se muestra en el fondo es ese espíritu de convivir siendo diferentes y diversos. Ese es el punto central de esta meditación. Y ahora entremos a dos temas bastante gruesos. Vamos con una primera noticia. Y miren ustedes, cortesía de Teleamazonas, una situación que se viene ya mismo porque el señor Henry Klonfle, presidente de la Asamblea Nacional, optó por su candidatura o precandidatura para presidente de la República y la consecuencia práctica que va a haber en la legislatura de esa opción electoral. Adelante. El anuncio de la precandidatura de Henry Klonfle a la presidencia de la República pone sobre el debate cómo debería reestructurarse el legislativo. Pues la ley obliga a Klonfle a renunciar a su cargo de presidente para postularse a un cargo diferente y la primera vicepresidencia debe ocupar ese lugar que por hoy es del correísmo. Parece que aquí hay también algún acuerdo para llevar adelante cosas en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si el ingeniero Klonfle es candidato a la presidencia, renuncia, la que asume la presidencia es la primera vicepresidenta, la señora Veloz. Una conducción
política del correísmo y manteniendo el acuerdo con el Partido Social Cristiano, eso puede traer consecuencias no solo para la institucionalidad. En el caso de los asambleístas que buscan su reelección, deben solicitar licencia a su cargo para hacer campaña. Por ahora se conoce que al menos 82 tendrían esa intención, es decir, que al final de este periodo legislarán sus suplentes. Que no sabemos qué estarán haciendo ni quiénes son. No solo que no terminamos de conocer, a los que ya les hemos conocido nos da susto. Es un debilitamiento institucional terrible. Eso es lo que debería ocurrir en la Asamblea ante la salida de Cronfle, si se actúa en base al mero procedimiento parlamentario, dice el experto Pablo Santillán. Otra cosa es que haya acuerdos políticos de por medio. No es un tema monárquico ni de heredar cargos, casos hemos visto. Estamos en un sistema democrático y el Ecuador se supone que vive en un estado de derecho. Y aquí los funcionarios y los ciudadanos en general tenemos que cumplir lo que dice la Constitución y la ley, más en tratándose de derecho público. Hasta este fin de semana las organizaciones políticas deben nombrar a sus precandidatos. Tenemos ya el privilegio de tener en nuestro estudio a nuestro invitado del día de hoy. Con él vamos a abordar el tema de las candidaturas presidenciales, pero no quiero darle la bienvenida todavía a este invitado de lujo, de privilegio, sin antes decir un par de palabras a propósito de esta situación. Tiene que dejar la Asamblea Henry Cronfle y por lo tanto entrar al tercio Viviana Veloz, la primera vicepresidenta. A propósito de la señora Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana, primera vicepresidenta de la Asamblea, hay una nota que cualquier comentarista serio de política o de sucesos de la vida del país tiene que pedir cuentas igualmente. Tiene que pedir aclaraciones y bien hechas. A continuación, esta nota sobre el testimonio del juez corrupto de Paján, que relata cómo fue uno de tantos negocios para liberar de manera impropia, ilegal, antitécnica, cómo liberaron a un delincuente famoso, cuánto le pasaron y quiénes actuaron en ese momento. Y yo dejo el interrogante, porque si alguien tiene que posesionarse en lugar del señor Cronfle, primero tienen que haber explicaciones bien claras al respecto. Vamos con esa nota cortesía de Coavisa y venimos para la segunda mitad de nuestro programa a propósito del análisis de la actualidad política con el doctor Patricio Gijón. En la Corte Nacional de Justicia, el ex juez de Paján, Manabí, Simón García, rindió su testimonio anticipado dentro del caso Plaga. En la diligencia reveló que vendió sentencias para favorecer procesos impulsados por los abogados Cristian Romero y Lenin Vimos, también procesados. Una de esas sentencias fue la medida cautelar que liberó a Daniel Salcedo en diciembre de 2022. En ese mes, Vimos le presentó a Romero y entabló una conversación con el juez. Me indicó que él trabaja con varios jurisconsultos a nivel nacional, en especial del abogado Eduardo Franco Lor, que era abogado del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Romero le pidió que falle a favor de Salcedo. En ese caso, había intereses políticos. Me dijo que requiere esta medida cautelar, pero con la venia política que tiene el respaldo de una persona de la Revolución Ciudadana, asambleísta por dicho movimiento político de nombres Viviana Veloz. Según él, la conversación continuó en la oficina de un abogado asesor del entonces asambleísta correísta por Manabí, Joao Acuña. Conversaron frente a nosotros. Y yo le dije a Joao Acuña Figueroa que verifique, por favor, si es que efectivamente es la ciudadana Viviana Veloz quien está al teléfono para no caer en cuentos, para lo cual el abogado Cristian Romero le facilitó dicho móvil telefónico y conversaron los dos. Efectivamente se verificó que era Viviana Veloz. El ex juez dijo que entonces con el padrinazgo de Veloz se presentó la medida cautelar. Inicialmente le dieron $10,000 en efectivo y luego 40,000 en billetes de 100, pero 10,000 le devolvió a Romero, que le pidió como obsequio, pues dijo que era un tema político y no le iban a pagar. Finalmente presentaron la acción, le entregaron la sentencia redactada en un pendrive, la emitió y Salcedo salió de la cárcel 4. Dijo que por ello fue destituido e investigado. Al final no le ayudaron con los sumarios administrativos ni con 5 puestos gerenciales que había ofrecido Cristian Romero en CNT, Petroecuador y CENEL como pago por sus servicios.
Ofrezco un comentario ad hoc en una próxima emisión y adrede quiero dejar un espacio de tiempo para ver si alguna explicación viene respecto de este tema horrible, horrible. Punto aparte sobre esta temática por el momento. Pero abro un nuevo capítulo del programa en donde tengo a un invitado de privilegio. Lo conozco desde que yo era literalmente un niño, literalmente un niño. Mi primo hermano mío, a mucha honra mía. Y él tomó una línea de la abogacía que en la familia no había, sino hasta ese momento creo que mi papá, adelante, tu padre, un hombre muy culto, de altísima cultura, el tío Arturo, extraordinario, ocupó varias veces la concejalía de Quito, un hombre que estaba siempre con el toque político que tú lo heredaste, lo llevas en el ADN. Llegaste tú con muchísima virtud, con muchísima capacidad, y digo yo, gracias a Dios, con manos muy limpias, llegaste a ocupar altas dignidades, Patricio, te doy la bienvenida. Cuéntanos un poco de esas dignidades que tú llegaste a ocupar en su momento. Bienvenido. Gracias, para mí es un privilegio estar en este programa que lo diriges sobre la base de la ética. Para mí es un honor. Gracias, Patricio. Efectivamente, desde muy tempranas horas de juventud, pues abracé una ideología socialdemócrata y tuve la oportunidad de lograr dignidades de elección popular. La primera de ellas cuando estaba cursando el primero en la Universidad Central del Ecuador, en la Escuela de Derecho. Ya estuve en la Concejalía de Quito. Compañeros míos de curul, nada menos que Milton Barragán Dumet, que acaba de fallecer. El arquitecto. El arquitecto Milton Barragán, entre otros personajes que estuvieron haciendo parte de ese Consejo de Quito. Mira, cuando ser parte del gobierno metropolitano, que en esa época no era calificado de esa manera, era un alto honor que no implicaba ganar un solo centavo. Era el privilegio del servicio para el desarrollo de la comunidad. Primer año de Derecho, o sea, 18 años, aproximadamente, no, 19 años. Yo habría tenido ahí unos 20, 21 años de edad. Ya. Luego fui creciendo en términos políticos, tuve el alto privilegio de ser el secretario de Izquierda Democrática y luego me postularon como candidato para el Consejo Provincial de Pichincha. También. Logré una votación muy importante en toda la provincia y me convertí en consejero provincial en época en que su prefecto fue el doctor Alarcón Rivera, que luego fue presidente interino del Ecuador. Luego de eso, el partido me planteó la posibilidad de hacer parte de la lista número 12 que hacía una propuesta de una legislación para el cambio y llego al Congreso Nacional como diputado por Pichincha en el 88, cuando el doctor Rodrigo Borja gana la presidencia de la República. Yo soy diputado provincial y en esa condición tengo el alto honor de presidir la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional. Cuando terminan mis 2 años, porque en esa época teníamos un periodo de duración de 2 años los diputados provinciales y de 4 los nacionales, pues no había la posibilidad de una reelección y por ello plantearon mi candidatura para retornar al Consejo de Quito. Fui concejal de Quito en la época de la alcaldía de Rodrigo Paz Delgado, los 2 primeros años y los 2 siguientes en la alcaldía del doctor Maguad. Qué trayectoria tan interesante, me has refrescado mucho, son lapsos que a veces uno no los vive tan de cerca por respeto, muchas veces, porque algunos, no nosotros dando gracias a Dios por el ejemplo de nuestros padres, porque
Algunos aprovechan que el pariente, el amigo, el cuñado, el agnado está en tal posición y enseguida los favores, los privilegios, que es un poco lo que está viviendo el país, ¿no? Pero aquí no, aquí no. Y con esa experiencia, precisamente, queridos televidentes, es que yo quiero pedir al doctor Patricio Gijón que nos ayude a entender cosas como estas. Esta en un papel A4 sería, si es que en un papel A4 entrarían, de ser cierto, todos los candidaturas a la presidencia de la República, todos los binomios. ¿Pueden ustedes imaginarse? Yo bromeaba al principio del programa y decía, ya no alcanzan los dedos de 2 manos y un pie. Hay que apelar a todos los dedos de manos y pies para que sobren unos poquitos, porque así hay de candidatos. En un país de apenas 16 millones de habitantes, 17 binomios están planteados para que el pueblo ecuatoriano opte por alguno de ellos. Mi primera impresión es muy pobre en términos generales. Pero entonces, aquí es cuando pido ayuda al experto. Porque además, el doctor Gijón, Patricio, conoce que mi pedido de análisis es en función de ayudar al pueblo cristiano a reflexionar. Aquí no venimos a ser ni pros ni en contra de nadie. Aquí lo que venimos es a analizar el fenómeno para que el voto sea consciente y responsable. Responsable, no dije irresponsable, que es exactamente lo que ha venido pasando. Ahí votamos por el que sea. Solamente esa maravillosa parroquia rural de Calacalí, cerca de Quito, tuvo la valentía de malos candidatos. No votamos por nadie, ganó el voto nulo y tuvieron que repetir las elecciones con buenos candidatos. A veces creo que el país debería reaccionar así. Patricio, cuando se mira una papeleta de ese tamaño y las opciones que la contienen, los distintos binomios, ¿cuál es la primera impresión de una persona con tu experiencia? Esto hace parte de la situación compleja que vive el país, que está caracterizado por una complicadísima condición en lo ético, en lo económico, en lo político, en lo moral, en todo aspecto que tú quieras topar, hay una crisis que ésta se ha extendido para convertirse en una crisis integral. Ahí inscribo yo esta feria de candidatos. Una feria donde se venden, se alquilan, se arriendan, se prestan, y son candidaturas que únicamente tienen que ver con intereses individuales, de grupos, con ese afán de protagonismo de unos 15 minutos, de algún grado de notoriedad, por supuesto pagado con la gran chequera del Estado. Entiéndase, con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de los ecuatorianos. De unos años atrás a la presente, se calcula que se han gastado más de 140 millones de dólares por parte del Tribunal Electoral, en su momento el Consejo Electoral ahora, para dar dinero para que hagan su campaña electoral los candidatos. Claro. 140 millones de dólares o más. Qué bien que le caerían a los hospitales. Por supuesto, al sector educativo, al sector de la salud. El tema aquí tiene que ser reparado vía reformas constitucionales. Aquí la matriz de toda esta mega crisis yo la ubico en la constituyente de Montecristi, que desbarató la estructura de organización del Estado ecuatoriano y rompió un sistema democrático ordenado que tenía 3 funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Y se inventaron otras, como este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde basta comprar a 5 o a 3 de los 5 integrantes para designar autoridades de control. Pero no me voy a apartar de esta sábana de papeleta electoral que tiene 17 binomios para decirte que es fundamental reparar el código de la democracia. Esto no es posible, esto no soporta
un país de las características del Ecuador, es necesario modificar, ir a la parte de fondo. ¿Cuál es esa parte de fondo? En el Ecuador ya no existen partidos políticos. Entiéndase estos con ideología, con principios programáticos, con un plan de gobierno, con escuelas de capacitación. Lo que fueron los partidos políticos que habían pues excepcionalmente 3 o 4, migraron a membretes electorales, Totalmente de acuerdo. Cascarones Totalmente vacíos que lo así único que ofrecen es, en esta feria electoral, ¿quién da más? Por ahí hay una candidata que dice que va a reducir los impuestos. Por ahí hay un candidato que dice que nos va a dar el paraíso terrenal a la vuelta de la esquina. Entonces los ecuatorianos cada día repudiamos con mayor fuerza la politiquería, que tiene que ver con una acción de demagogia, de farsa, de mentira constante en función de tratar de tomar el pelo a una población que necesita trabajo y empleo, seguridad, seguridad social, mejor educación, salud pública. Entonces, esos problemas fundamentales son intocados cuando en una feria electoral se puede plantear cualquier cosa que en definitiva la chequera estatal aguanta, porque esa feria electoral, esa campaña, está sustentada con fondos públicos. Y no solamente, si me permites, un comentario adicional, porque concuerdo totalmente con lo que has expresado, querido Patricio. Pero también una feria. Yo soy el dueño de esta agrupación política. Yo soy el dueño de esta agrupación política. Viene alguien y me dice, quiero ser candidato a algo. ¿Cuánto tengo que pintar? Claro que sí. También hay eso. En las elecciones pasadas yo tuve una denuncia de una agrupación política que cobró para el que salió, comillas, candidato para su cuarto de hora de vanidad, para su minuto de vanidad en realidad, cobró $200,000 para ponerlo como candidato a la presidencia de la República. Esto que es tan grave, precisamente rompe una parte de la ley, del Código de la Democracia, que obliga a las organizaciones políticas a elegir candidatos en ejercicio de elecciones internas, por urnas o en asambleas. Esto es una gran farsa, porque son los dueños de los membretes los que dicen, tú y tú, porque son mis incondicionales. O usted compra o usted alquila el puesto. De tal manera que esto hace parte de todo ese abanico de corrupción que hay que corregir. Tan es cierto lo que tú dices, que yo me he preocupado de analizar las imágenes de las distintas, comillas, asambleas de precandidatura. 20 personas, 15 personas, 30, 40 personas exagerando dentro con excepción de la convención grande que se desarrolló en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, donde un grupo de la Revolución Ciudadana tuvo que abandonar ese espacio cuando se veía que se imponía una candidatura por parte del prófugo de la justicia, que lo hacía desde Bélgica o desde México o desde Venezuela, para imponer el binomio de la señora González con un desertor de ese grupo político al que lo calificaban ellos mismos de traidor. De tal manera que así de mal está ese ejercicio de la democracia interna en los partidos políticos. Y lo que tú dices está muy en concordancia, ¿no? Concuerda con una apreciación de la siguiente nota periodística, cortesía de Ecuavisa, la opinión que se tiene desde otro ámbito de la opinión pública, el criterio que se tiene de esta feria de los binomios. El país se pone en modo electoral como cada cierto tiempo y el paisaje es el mismo de siempre. Cientos de organizaciones políticas que más que partidos son siglas, cascarones vacíos. Empresas electorales que aparecen y se ofertan en tiempos de campaña y se convierten en una posibilidad de negocio con plata pública, porque la política en tiempos electorales la paga el Consejo Nacional Electoral.
Los candidatos, decenas de ellos, llegan sin posibilidad alguna de ganar, pero saltan a la cancha porque lo que importa es estar ahí, en la línea de partida, por si acaso, porque nadie sabe si un lema en TikTok o una publicidad los catapultan a Carondelet. Todos saben que ganar no es lo importante, porque el que gana pierde, y quien llegue al sillón presidencial en un país donde la gobernabilidad es la utopía, tendrá que transar más allá de las reglas, más allá de la ética, para permanecer en el cargo. Todos saben que la cancha donde se juega el verdadero partido es en la Asamblea. Por eso hay tanto candidato presidencial para arrastrar lo que más se pueda, para lograr aunque sea un asambleísta, quizás 14 y si se puede 46. Lo importante es estar allí, donde se juegan todos los intereses, donde toman cuerpo los cálculos, las maniobras, los juegos claros y oscuros de la política nacional. Por eso la Asamblea se encarga de que el acto de gobernar sea lo más complejo posible. La política nacional se ha reducido a lo que pasa en la Asamblea. Los partidos no son centros de formación permanente, no estudian, no construyen nada, no gestionan el presente ni visualizan el futuro, no forman cuadros, viven el día a día, no hacen debates, no se involucran con la sociedad ni generan vínculos con ella. El arte de pensar, de retar a los ciudadanos, de entender las cifras nacionales, de buscar alternativas, de hacer frente a un gobierno no con insultos sino con argumentos, de formar equipos que critiquen a los gobiernos con propuestas, están ausentes de la actividad política nacional. Esas son las causas de que el país sea ingobernable. Y como es ingobernable, hay 17 binomios presidenciales que, quieranlo o no, van a la campaña para generar mayor ingobernabilidad. Y la consecuencia de esta patología, de esta enfermiza manera de concebir y de actuar la política en el Ecuador, es que la gente termina hastiada de la política, el ciudadano común y corriente, y su ejercicio de la ciudadanía a nivel de política se limita a última hora decidir por alguien de toda esta cantidad kilométrica de opciones que no pesan nada, pesan tanto como este papel, en definitiva. Esa gigantesca papeleta que debería tener contenidos profundos y pesos muy fuertes para el futuro del país no pesa más que el papel. Y Patricio, te quiero contar una anécdota. La gente termina con alergia a la política. Y te cuento una anécdota a propósito de eso porque me parece muy correspondiente. ¿Sabías tú que yo no soporto comer nada que tenga coco? Nada, nada. No puedo comer un pescado encocado, no puedo tomar un agua de coco, no. Y todo está aquí, es psicológico, porque siendo muy pequeño, comenzando mi adolescencia, un día papá, mamá organizaron un viaje a la costa en la que participaron muy queridos Fernando Sempertegui, hasta hace poco, tú sabes, rector de la Universidad Central, joven, más o menos recién casado con una bebé pequeñita, su primera hija, y nuestra común pariente Miriam Díaz. Y fuimos a la playa y pasamos muy lindo, y por la noche, tarde noche, nos sirvieron un pescado encocado que en la madrugada casi me mata. Tuvieron que salir Fernando, Miriam, que son médicos, a buscar un suero y a salvarme porque me moría. Y desde entonces veo coco y se me ponen los pelos de punta. Y eso le está pasando, a la gente con la política en el Ecuador. De tanta mala experiencia, de tanto ser defraudados por tanta promesa. Y unos grupos políticos que son ellos, son un club de amigos, son un club cerrado además, cerrado, no abren para nada las puertas. Pero eso sí, salen víspera de las elecciones y como... ya, no sé si tú has visto, hay una foto de una niñita hablando con Frankenstein que le dice, pero yo creí, a mí me dijeron que tú eras un monstruo feo y malo. Y Frankenstein le responde a la niñita, lo que pasa es que estoy en campaña presidencial, esa es la diferencia. Patricio, te quiero pedir, danos consejos sabios y sinceros de cómo escoger mejor en estas futuras elecciones. Es muy complejo. El tema de la política se ha ido degradando y de cara a un país que no tiene trabajo, que no tiene empleo, que le falta dinero, que emigra, que se juega la vida buscando nuevos horizontes en el exterior, que se muere del hambre, que tiene dificultades todos los días. Frente a eso,
la política es ahora sinónimo de corrupción. Porque en todos los escándalos de corrupción está atravesada una línea horizontal. Y en el Ecuador, si es que no entendemos que se ha iniciado una penetración tremendamente delicada de las narcomafias para ir escalando hacia un narcoestado, no podemos salir de esta megacrisis. Tan fuerte como eso, es decir, Tan sí está fuerte penetrando como eso. el delito. Si es que todo. tú revisas la historia de México y si tú haces una analogía, por supuesto librando lo que implica el tamaño de los dos países, tú puedes apreciar que lamentablemente en el Ecuador ya se vive esa situación, a tal extremo que el gobierno actual le ha declarado una guerra. Estamos en guerra interna. No sabemos quién está ganando esa guerra. No sabemos a dónde vamos a parar. Lo que sí sabemos es que no tenemos seguridad cuando salimos de la casa y tampoco cuando estamos dentro de ella. Entonces, frente a esta realidad, hablar de que el ciudadano tiene que adaptar su conducta y en las elecciones dar su voto por la propuesta ideológica, por el plan que presenta un candidato, por las ofertas que hace en cuanto se refiere a materias de empleo, a materias de seguridad social, de educación y de salud, pues para mí es una recomendación que casi no se la entiende cuando existe un segmento poblacional que sigue de manera aborregada a un determinado liderazgo que por fortuna tiene un techo de concreto, pero tiene una base suficiente para llegar a una segunda vuelta. Lo que no está todavía claro en mi análisis es si es que el presidente en funciones y candidato, el señor Noboa, tendrá la suficiente posibilidad de lograr el favor popular. ¿Por qué? Porque su gestión tiene una serie de falencias y además porque el problema, por ejemplo, para hablar de uno de los problemas actuales, de falta de energía eléctrica, no ha sido suficientemente gestionado y tengo la impresión de que con los apagones podría apagarse ese fervor de una inicial. votación líquida que recibió como resultado de tan dramático suceso que cobró la vida de Fernando Villavicencio. Si eso no se daba, no habría sido presidente el señor Noboa así. Patricio, tú estuviste cerca de un hombre a quien yo llegué a conocer, digo, después de ser presidente. Cuando presidente, lo aprecié, lo valoré. Rodrigo Borja. No tuve así una cercanía. Después de ser presidente hemos tenido conversaciones pero extraordinarias que literalmente nos han tenido que sacar de la oreja porque llevamos hora y media de conversación. Es un hombre tan rico y todo, apartado de la política. Asqueado. Asqueados, apartados de la política, tú también. Gente que representó otro nivel de política. Carlos Arsenio, del mundo partidista, porque ya no hay partidos políticos. Ya. Yo tengo una consecuencia ideológica socialdemócrata y por eso mis pronunciamientos tienen que ver con esa conducta ideológica. No banderías políticas, no. Solamente análisis. Estructura ideológica. Exacto. Para ti, ¿cuáles son una o dos virtudes cardinales que deberían tener las personas que aspiran a servir al pueblo en una lista para ser elegidos? La primera, honestidad. Sin duda, bases en cuanto a conocimiento de los problemas nacionales, aptitudes. No improvisados. Aptitudes, conocimiento y por sobre todas las cosas, un nivel de responsabilidad. Yo veo en muchas de las propuestas de candidaturas que no tienen ninguna de esas opciones, que no tienen ni siquiera certificados éticos primarios, que no tienen certificados en el orden de
si tú quieres, de la academia y que no tienen tampoco una idea clara de cómo resolver problemas en una mega crisis que tiene una situación mucho más preocupante y que es la penetración de narcomafias. ¿Y tú crees, nos quedan un par de minutos nada más, tú crees, Patricio, sinceramente hablando con nuestros televidentes, que el hecho de que sean empresarios o empresarias con algún éxito en su negocio, les da la capacidad, les da la destreza para poder aspirar al manejo del país? No necesariamente, la cosa pública va más allá de los intereses privados. En la cosa pública tú tienes que entender que hay una gran masa poblacional de seres humanos a los que hay que atender. No se trata del interés limitado de mi empresa, no se trata del interés limitado de ganar dinero. Cuando vas a servir al Estado, tienes tú que perder parte de tu patrimonio, no esperar enriquecerte. Entonces ahí está la parte medular. Hay mucha gente que se confunde y dice, este señor es un gran banquero y por tanto no va a robar y va a ser un gran presidente. Mentira. Hay problemas. Este señor es un gran empresario. Hay que saber qué pasa en los puertos, qué es lo que se exporta, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, cuál es el problema medular de una sociedad que vive en una situación de crisis permanente. Y como abogado, tú sabes que la diferencia entre el accionar privado, en donde puedes hacer todo excepto lo que la ley te prohíbe, con el accionar en el ámbito público, en donde solo puedes hacer lo que la ley te permite, pasma toda idea de que soy un buen empresario, un buen gestor y voy a llegar y voy a tener éxito. No, para nada. Patricio, quiero cerrar evocando contigo algo que, a la luz de los principios cristianos que tanto amo y que tanto aprecio, lo que tú has dicho respecto de esas virtudes está recogido en Éxodo, en el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. 2 millones de seres vagando por el desierto sin saber a dónde mismo van a ir y con muchas dificultades. Eran ingobernables, parecido al Ecuador del día de hoy. Y Dios le habla a su líder de ese momento, Moisés, Éxodo capítulo 18, versículo 21, y le da este consejo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, es decir, que tengan claro un código de ética y de que hay que rendir cuentas a un Dios algún momento. Varones de verdad, gente que tenga muy claro y muy definidas sus personalidades, que aborrezcan la avaricia. El doctor Gijón lo acaba de decir, no puede prosperar un país en donde, porque es banquero y porque... No, igual, cuando hay avaricia, así tenga todos los millones del mundo. Que aborrezcan la avaricia y ponlos a estos que tienen virtud, definición, código de ética, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. A estos ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 que podríamos decir hoy, por legisladores, por gobernadores, por... Es impresionante cómo la Biblia es un libro práctico de vida. Patricio, no sabes cómo agradezco tus luces, tu participación, tu entusiasmo. Cómo agradezco el cariño que me manifiesta todo esto. Te agradezco y te expreso mi cariño, mi admiración, porque llegó un momento en donde tú puedes mostrar manos limpias, tú vives de tu trabajo, has vivido siempre así y has hecho lo correcto a los ojos de Dios con tu vida y la vida de tu familia. Te aplaudo, te abrazo, te agradezco tu participación y despido este programa con tu venia también. Agradezco hasta la próxima entrega de su programa, querido televidente, querida televidente.